Las conferencias 2 martes en el museo, en nuestra sede de adopción. Hoy presento yo, que no es lo habitual, pero bueno, ya nos me ha dejado o me ha cedido el puesto hoy para presentar, porque la persona a la que presento hoy, que si ustedes han venido a otros ciclos ya me habrán visto presentarle más veces, porque es casi parte de la casa ya, porque viene mucho, abusamos de la querencia y de la confianza. Bueno, ha sido profesor, es una de las personas que a mí me ha enseñado a excavar, a querer a la arqueología y a dedicarme a la investigación. Y entonces, bueno, pues por ese cariño de jefe casi padre, pues ya nos me ha dejado que presentase hoy. Ángel Fuentes Domínguez, como ya sabrán ustedes y como está en el programa, que nos va a hablar hoy de romanización en Castilla-La Mancha, siguiendo en este orden histórico, después de la conferencia de ayer, sobre el periodo previo de la romanización o hasta la implantación romana, de la conferencia de Rubí Sanz, donde habló el mundo final del mundo ibérico, el mundo púnico, cartaginés y la implantación de Roma, y ya dejó el camino preparado para Ángel. Ángel es profesor titular de arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, dirige un montón de proyectos, proyectos de excavación sistemática en Valeria, en la provincia de Cuenca, un yacimiento romano precioso que espero que todos conozcan, porque si no ya están perdiendo el tiempo por no haber ido a verlo. Dirige también varios proyectos de investigación relacionados con un tema que está muy en boga ahora, que es el tema de la memoria histórica, la exhumación, las fosas comunes, la exhumación de los muertos, no solamente de un bando ni de otro. Yo creo que en esto no hay partidos, o al menos él y su equipo lo interpretan así. Los muertos son en todas partes y la justicia es necesaria para ambos lados. Si no me corriges, pero creo que ese es el espíritu. Aparte de eso, da clases también en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid sobre arqueología forense, patologías, en fin, no sé mucho más que decirles. Y además de todo eso, ha sido la persona que ha coordinado el segundo volumen de esta serie publicado por la Biblioteca Añil, que es la que ha dado lugar a este ciclo de conferencias de este año. Él fue el que tuvo el encargo de Alfonso González Calero para coordinar el volumen de romanización. Y, por supuesto, pues yo creo que mejor que él para hablarnos de ese periodo, que es al que él se dedica, no hay nadie más. Aparte de todo, y no es porque yo le quiera mucho, es que encima es muy ameno y muy didáctico explicando, con lo cual yo creo que van a disfrutar de la conferencia. Y como presentación he acabado, pero tengo que hacerles un comentario que me ha encargado Llanos, y es que la semana que viene, el día 9, la conferencia es en el Salón de Actos de la Diputación, porque esta sala está ocupada y, bueno, cuando uno está de prestado tiene que acomodarse al que le deja el sitio, porque bastante hacen con dejárnoslo. Y nada más, con eso, con Ángel les dejo y espero que disfruten de la conferencia. Buenas noches, muchísimas gracias a Blanca Gamo, a doctora Gamo Parras, por esta presentación. No le hagan caso, iba a decir de la mitad, prácticamente de nada, ¿no? La amistad llega a traicionar a veces en la exageración. Gracias también a Llanos Jiménez y como factotum de esta asociación de amigos del museo, que me ha vuelto a invitar a esta casa que efectivamente tengo por propia. No es ni la primera ni la segunda, y espero que no sea la última vez que soy invitado a pasar un rato muy agradable, además, porque para mí esto no tiene tanto que ver ni con la docencia ni siquiera con conferenciar. Tiene que ver con pasar un rato agradable con gente muy agradable, porque este salón lleno y es algo inusual, y me consta y sé perfectamente del entusiasmo de todos ustedes siguiendo a esa institución que es el Museo de Albacete y la arqueología en general. Sé que este ciclo está vertebrado en torno a los libros iniciales de la colección de Historia de Castilla-La Mancha de la editorial Añil. Cuando Alfonso González Calero me pidió que coordinara el volumen dedicado a mundo antiguo, tenía muy pocas cosas seguras. Por supuesto que no lo iba a escribir yo. Segundo, que no quería hacer un libro como esas historias regionales que se pusieron tan de moda en los años 80. Esta región, que es inventada mucho después, no tuvo en su momento una historia de las que se hacían en los años 80. No era el momento de hacer una historia regional tocando a rebato desde la sacristía. Tenía que ser otra cosa. Y la tercera cosa que tenía muy segura, que quería tener muy segura, era que necesitaba buscar personas que hicieran el trabajo bien, personas que tuvieran algo que decir, no lo de siempre que decir. Y aquello pues fue complicado, porque siempre hay una geometría
compleja de abordar, la de buscar, en fin, personas de la universidad, de otros sitios, de aquí, de allá, de todas las provincias. Esta geometría absolutamente inútil y que enseguida rechacé porque el mundo científico no tiene nada que ver con esas geometrías que son para otros ámbitos, ¿no? Fue difícil tomar esa decisión, el editor fue muy comprensivo, fue muy fácil, por contra, elegir a las personas. Y, por supuesto, contaba entonces, indudablemente, con Rubí Sangamo, que sé que estuvo ayer por problemas de agenda, lo había visto antes en Madrid, lo comentó ella, con Rubí Sangamo. Rubí Sangamo entonces no era la directora del Museo Arqueológico Nacional. Ahora todo el mundo va a hacerle besamanos y zalemas, pero entonces no era todavía la directora del Museo Arqueológico Nacional, pero era, y esto a mí, pues, siendo muy importante porque lo es, y me satisface mucho que una amiga esté allí, pero para mí la razón no fue esta, la razón fue que Rubí había hecho recientemente una tesis doctoral fantástica, metiendo mano a un periodo dificilísimo, escurridizo, complejo, híspido de nuestra arqueología, que es la de la etapa republicana, y había entrado en aquel berenjenal y había salido con honores, y yo tenía clarísimo que este era el momento de exprimir a Rubí todavía mucho más y que ella hiciera esa parte transicional al mundo clásico que ha hecho de manera providencial. Sabía que tenía que poner a gente que dijera cosas nuevas. El próximo día tendrán aquí a Antonel Yepure, una persona que se ha incardinado, aunque no es de origen español, se ha incardinado por razón de matrimonio, que es la mejor manera de incardinarse. Se ha incardinado en esta sociedad, pues, también rápidamente y eficazmente, y que bueno, pues ha venido a poner patas arriba la arqueología visigoda en nuestro país, y ya es archiconocido, sobre todo fuera de España, también en España, pero sobre todo fuera de España, y van a tener la suerte de que el próximo día les va probablemente a romper muchos esquemas demasiado tiempo aprendidos sobre nuestra época visigoda y qué es visigodo y qué no es visigodo. Sabía sobre todo que tenía que haber personas como Blanca Gamo en este trabajo. Blanca Gamo es, yo creo que de las personas que conozco más de cerca, la que está haciendo mejor antigüedad tardía en este país. Y sabía que lo conocía muy bien, y además ella está aquí en Albacete, ¿no? Estaba ya entonces en Albacete, y sabía que tenía que contar con ella. Uno de los retos de este libro, que también un editor comprensivo como Alfonso me permitió, fue que por primera vez en un libro que va dedicado no a especialistas sino al gran público, figura el título de época antigua y de antigüedad tardía, en igualdad de condiciones. Y para mí eso era un punto muy importante y el que tampoco quería renunciar y no hice. No en balde llevo toda mi vida trabajando por antigüedad tardía, y conseguirlo a este nivel casi de difusión fue un orgullo. Pero lógicamente, si había antigüedad tardía, tenía que estar Blanca Gamo. Hubiera ido a Sonia Gutiérrez Lloret, hubiera ido, que en fin, que es hablar también de mayúsculas, pero teníamos aquí a Blanca, y yo creo que tuve la inmensa suerte de poder trabajar con primeras figuras. Y este libro, del que yo tengo alguna parte pequeña y ningún mérito más, creo que es efectivamente lo que pensé que podía ser al principio. No es un libro de historia regional, es un libro de historia visto desde la región, que es cosa bien diferente. Y bueno, pues no sé si lo conocen o nunca es tarde para conocerlo ahora, leerlo ahora, comprarlo ahora y tenerlo ahora, pero es, yo creo, una síntesis sobre la historia. Por cierto, otro éxito de este libro fue que es una historia hecha desde la arqueología. No es una historia desde la historia. Tiene un buen apartado de historiográfico, tiene un buen apartado de fuentes, pero es un libro de historia hecho desde la arqueología. Los arqueólogos llevamos demasiado tiempo haciendo historia, construyendo historia, como para que no nos tengan en cuenta. Y bueno, pues si no nos tienen en cuenta, nosotros lo hacemos solos, y yo creo que nos salió bastante bien. Una historia también, por tanto, nueva, de corte nuevo, que suena nuevo, y bien, ahí está, ¿no? Ahí está. Yo creo que se cumplieron todos los objetivos, y recuerdo aquellos momentos, aquellas etapas, aquellas reuniones haciendo ese libro que salía solo, como un auténtico privilegio que me cupo en aquel momento coordinar. Y sin más, voy a pasar a hablarles del mundo romano. Sé que Rubí ayer les habló de la etapa transicional, de la fase prerromana. Muy bien, pues me deja la cosa calentita para venir yo y rematar, ¿no? Y yo vengo y remato. La etapa romana en esta región. Y por supuesto, claro, hablar de 800 años
de presencia romana en nuestra región. No es fácil, y menos en un tiempo breve, pero vamos a ver qué puedo hacer, ¿no? Vamos a ver qué puedo hacer. Me he ceñido, me he fijado especialmente en algunos aspectos que son más llamativos o que pueden ayudar mejor a explicar qué ha sido la etapa romana en nuestra región. Le he llamado, así viene en la presentación, ubique res publica. Es una palabra que aparecerá por ahí, una frasecita que aparecerá por ahí. Ubique res publica. Esto lo he sacado de un texto de un escritor, pero no se refería a este territorio, se refería a Oriente. Y bueno, ¿y cómo está el imperio? ¿Cómo está esta provincia? ¿Cómo está aquella provincia? Esta provincia le pasó muy mal en la conquista, sufrió mucho con la guerra, la gente se empobreció, murió mucha gente, pero al fin ha pasado el tiempo, las cosas van mejor. Conclusión, ubique res publica. Todo va bien. Ubique res publica significa literalmente por todos sitios. Hay república. La república está por todos sitios. La república es la res pública, el asunto público. Todo el territorio ha sido perfundido, pervadido, invadido por la oficialidad, por el Estado, por Roma, por el modelo administrativo, económico, social, religioso. Ubique res publica. Y esto es un poco la imagen que a mí me sugería este territorio de Castilla-La Mancha. En época romana, a pesar de que siempre nos cuentan para la conquista las batallas y los celtíberos y estas cosas, ¿no? y qué guerra dieron, ¿no? Hasta que fueron conquistados, la idea que yo quiero que perdure no es esa, sino la siguiente: ubique res publica. Cómo inmediatamente ese territorio fue pervadido, pero de manera absoluta y total y sin fisuras, por el espíritu romano, por la cultura romana, por el genio romano, por la religión romana, por la lengua, por la manera de pensar. Ubique res publica. Esto es un poco lo que les quiero contar. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo, ¿no? Y desde luego hacerlo desde una perspectiva arqueológica, una perspectiva histórica, lógicamente. Yo soy arqueólogo y una perspectiva arqueológica creo que se impone. Miren, la visión, como nosotros vemos, o como nos han dicho que se ve, o que hay que ver, la época romana en Castilla, en este territorio, lo que ahora es Castilla-La Mancha, ha oscilado, desgraciadamente, en dos polos, casi antagónicos. Uno de ellos, la exageración localista. Lo de aquí es lo mejor. Lo de mi pueblo, y en mi pueblo, y en mi museo, y en mi provincia, y como lo mío. Bueno, si hiciéramos caso, bueno, esto es una cosa que es antigua, ¿no? Desde el siglo XV y XVI. No hay un pueblo por ahí que no tenga una ciudad romana, o 2 o 3 o 4 ciudades romanas reivindicadas, ¿no? En fin, en serio. Hay miles de poblados y, bueno, en fin, una exageración. Pero está también el otro polo, la otra visión, la visión completamente distinta, que no es localista, esta generalmente es exógena. Esta viene de fuera. Aquí, esto, el centro de la península, el territorio centropeninsular, estos incultos, este territorio duro. Aquí no hay nada. Romanos aquí. Esta es una visión. Yo lógicamente la estoy ridiculizando, ¿no? La reducto al absurdo, la llevo al absurdo para que se entienda mejor, pero esto es así. Así se ha enseñado, y así se enseña todavía, incluso en universidades. Para ver el mundo romano, desde Roma, estupendo. Yo miro desde Roma, y desde Roma se ve todo muy bien. Todo lo demás es muy malo. Supongo que desde Nueva York se ve Suecia como un país pobre y atrasado, ¿no? Supongo, ¿no? Eso es lo mismo. Suecia es un país pobre y atrasado para un norteamericano, antiguo, y en fin, un país del tercer mundo para un norteamericano. Pues no, ¿verdad? Pues exactamente igual habría que ver la romanización que se predica así. Pero es que desde la propia península, desde la propia península, hay gente que mira el interior desde Itálica o desde Mérida. Y efectivamente es todavía es muy parecida a la opinión. Bueno, paletos del centro, celtíberos, indígenas, peludos. Había una... esto es no, peludos, se llamaban así. Los galos, por ejemplo, la Galia... los galos peludos se llamaban así. Los romanos llamaban así, los peludos galos. No hay que acabar de afeitarse bien, ¿no? Los peludos galos, ¿no? Pues igual, los peludos hispanos, y dentro de los peludos hispanos los del interior de la península.
entre ambos polos de incomprensión ha oscilado. Uno ha tenido que elegir, como las dos Españas. Cuando se ha empezado a trabajar sobre arqueología de esta región, ha tenido que hacerlo desde un punto o desde otro. Claro, luego nos hemos escapado todos hacia no sé si al punto intermedio, pero al que nos interesa, al que hemos sido capaces de llegar. Pero hemos tenido que empezar o desde uno o desde otro, o desde el localismo o desde mirando por encima del hombro desde fuera. Ni una cosa ni la otra. Tenemos un punto de partida que es muy interesante conocer y que Rubí, y digo Rubí, ¿no? Estamos entre amigos, si no diría la doctora Sazegamo, pues Rubí les explicó perfectamente ayer y les dibujó perfectamente ayer, ¿no? Aquí hay un punto de partida vigoroso, aquí hay unas culturas indígenas muy vigorosas, muy ricas, muy asentadas, muy desarrolladas. Ya lo sé, que cuando uno mira al siglo V, pues esto es el siglo V. Pero ¿saben ustedes cómo era Roma en el siglo V? Un lugar pestilente, asqueroso, maloliente, de guerreros poco curtidos en la cultura y menos lavados y menos aseados. ¿No crean ustedes que había mucha diferencia entre un romano del siglo V y un ibero o de estas zonas del sur, sobre todo la meseta, en el siglo V? No había tanta diferencia. Ya la había, pero no tanta. No tanta, ¿verdad? Tenemos un punto de partida. Y este era un territorio muy estructurado, bien estructurado, con unas redes económicas, sociales, políticas, probablemente políticas también, indudables. A mí me llama mucho la atención que estando Alejandro Magno allí peleando en el este contra los indios prácticamente, contra los hindúes, y allí peleando con los partios, de repente recibe varios embajadores que van allí a pedirle no sé qué, pero entre otros uno de iberos. ¿Cómo? ¿Esta gente vienen aquí? ¿Vienen aquí? ¿Vienen aquí? Luego, si vienen aquí, esta gente, ¿cómo es posible que hagan esto, no? Vienen aquí hasta Alejandro Magno y Alejandro Magno le recibe el jefe, ¿no? Esta gente no son unos cualquiera, ¿no? Aquí hay algo que se nos escapa a los historiadores y a los arqueólogos, pero que es muy importante. Cuando Aníbal viene aquí, en fin, a poner los pies y a sentar sus reales y, en fin, hablando coloquialmente, a mear las esquinas, ¿no? Tener cuidado que el siguiente sois vosotros, he conquistado toda la Bética, los siguientes sois vosotros, viene aquí, inmediatamente le preparan una trampa. Todos los pueblos del centro de la península, todos, celtíberos, oretanos, todos, absolutamente todos, te esperamos en Toledo. Fue más listo y les ganó, pero probablemente hubiera sido un punto final a la presencia púnica en la península si hubieran tenido más suerte, hubieran sido más hábiles o la suerte ese día hubiera estado de otro lado, ¿no? Si estos celtíberos o pueblos del interior hubieran tenido más éxito del que tuvieron haciéndole frente mancomunadamente, nada menos que Aníbal, al paso del Tajo. Pero esta no es la cuestión, ¿no? Una cosa que debemos de desechar definitivamente cuando abordemos el estudio de la época romana aquí es que esto es un territorio de indígenas, este es un territorio poco romano, esto es un sitio fuera de lo romano de verdad, este es un territorio lleno de celtiberismo, de celtismo, de iberismo, lo que quieran, que en el momento en que lo romano se va, en el momento en que el romano no aprieta o que el barniz se diluye, enseguida sale otra vez lo indígena, el espíritu indígena que tenemos ahí desde el neolítico final, todos metidos dentro y que parece que nos falta tiempo para sacar, ¿no? Ese concepto de resiliencia no es un concepto histórico que se pueda aplicar al caso de la romanización en Castilla-La Mancha, ni mucho menos. Este territorio fue definitivamente modelado en este periodo. Yo tengo una manera de ver la historia y el mundo en el cual yo creo que el territorio del centro de la península fue colonizado en época romana. Nuestra época colonial, de colonización, igual que para otros fueron etruscos y en la península fenicios y fueron griegos, aquí fue el mundo romano el que nos llevó definitivamente al mundo mediterráneo, a formar parte de esa colonia cultural, económica, ideológica, religiosa, todo, que es el mundo mediterráneo. Y desde entonces somos lo que somos. Antes, no. Por mucho que mantengamos o que se mantuvieran esas costumbres y esas tradiciones anteriores, nunca fue así. Y esto empezó con la conquista. ¡Ay, la conquista! Uf. ¿Cuánto sabemos de la conquista? A veces demasiado sabemos de la conquista, ¿no?
y las batallas, y todas las batallas, y en fin, y desde Aníbal, y luego con los romanos, y todos, y los escipiones, y los sempronios gracos, todas las campañas, y luego lo que costó, y porque esto no fue cosa de un día ni de dos, esto no fue una batalla como en el sur, se llega, se gana y adiós, no. Esto duró 100 y pico años, casi 100 años, más de 100 años. Llevó pacificar completamente ese territorio. Y sobre eso las fuentes han hablado muchísimo, y de manera muy interesada. Y sobre eso la historia ha creado una parte de ese estereotipo que es absolutamente necesario destruir. El estereotipo histórico del pueblo resistente a Roma, del pueblo refractario a Roma, de ese indigenismo que aflora en cuanto se puede. Esto que tienen aquí es un campamento, el campamento de la Cerca de Guadalajara, uno de esos grandes campamentos que hay bastantes en la región, de época de la conquista y poco después de la conquista, hasta época sertoriana, muy mal estudiados, no son como los de la meseta norte, los de la zona de Numancia, en fin, pero que alguna vez habría que hacer esta región, alguna vez tendríamos que empezar a hacer un estudio de esto porque merece verdaderamente la pena, ¿no? Nos llevaríamos muchas sorpresas. La romanización es mucho más que la conquista, mucho más. Uno no es romano al día siguiente de ser conquistado. Ríndete, ahora ya eres romano. Cuando yo era pequeño y estudiaba en la Enciclopedia Álvarez aquella, ¿se acuerdan? Ya me llamaba la atención, ¿no? Tú te pasabas la vida, bueno, la vida no lo sé, porque era un niño, la vida es un día, una hora. Pero tú estudiabas historia, cuando tocaba estudiar historia, estudiabas historia y aprendías lo de Viriato y lo de Sagunto, y la revuelta, lo español, ¿no? Lo español ante Roma. Bien, esto era un día. Y al día siguiente, en la clase siguiente eran la Roma y Trajano, Adriano y Teodosio. Joder, esto que poco ha durado, ¿no? Los valores hispanos. Al día siguiente ya habían cambiado toda la chaqueta. Bueno, esta es sí, yo ya de pequeño me llamaba la atención esa imagen estereotipada, ¿no? Aquí pues luchado todos fuertemente contra Roma, pero al día siguiente estamos encantados de ser romanos. Hay que ver que poco fieles somos a lo nuestro, ¿no? Bueno, no, la romanización no es simplemente una consecuencia de ser conquistado, ¿no? Es esencialmente la adopción íntima, profunda, de valores, de modelos, de sistemas, de maneras de pensar, de categorías ideológicas, intelectuales, plenamente romanas. Ya está. De hecho, a mí no me disgusta esa palabra, la aculturación. Romanización es una manera de aculturación. Sé que es una palabra maldita ahora, se lleva muy mal, es políticamente incorrecta, pero a mí me da igual. Creo que es correcta y es útil. Es una aculturación. Es un profundo cambiar la cultura basal por otra completamente nueva. Por cierto, no exactamente igual, nunca igual que la que traen los romanos. Es una cultura híbrida, nueva, criolla. Esta es una palabra que nunca se ha dicho para el mundo romano y que yo defiendo. Esta es una sociedad criolla, de gente con sus propias tradiciones, con su manera ancestral de ver el mundo, que es una manera, por cierto, bien asentada en lo que es el territorio, el clima, nuestras cosas, nuestro medio entorno, con esos modelos y esas categorías intelectuales y económicas que digo siempre, que vienen de fuera. Lo primero que hicieron los romanos con ese territorio, una vez se conquistó, que en fin, que duró, me costó un poquito, ¿no? Aquí no duró un tiempo, fue hacer territorio. Este territorio es nuestro, vamos a hacer territorio. Y hacer territorio es darle cabida dentro del imperio. ¿Y qué es el imperio romano? El imperio romano no existe. Roma nunca fue un imperio. Nadie dijo, soy el emperador y me pongo una corona. Bueno, lo hicieron al final, copiando a los persas, ¿no? Pero lo llevaban muy mal. Oh, somos republicanos, esto es una república. Por favor, esto es antirrepublicano hasta los últimos momentos de Roma. ¿Qué era Roma? No sabían muy bien cómo articular el territorio. ¿Roma qué era? Una ciudad, ellos se quedan peludos, ¿no? Una ciudad que estaba allí y que se fue haciendo rica, poderosa, que fue conquistando, fue ganando, se hizo con Italia, se hizo con Sicilia, luego vino aquí, también se hizo con esto, luego más y más y más, y de repente, antes de darse cuenta, ¿y cómo controlamos este territorio que nos hemos conquistado en tantos años? No sabían cómo. Nosotros que somos una ciudad, Roma, una capital con un territorio y un senado, pues esto va a ser así. Nuestro imperio va a ser así. Una ciudad con un territorio y un senado.
Como los británicos en el siglo XVIII llegaban a África y tenían que entender que ahí había un país con unos condes y unos duques y unos manors y un té a las 5 de la tarde en Kenia y casitas de madera. Y lo hacían. Y claro, no sabían que había tribus y que había... Y así nos va como nos va. Y así nos va como nos va. Haciendo particiones falsas, como si eso fuera Inglaterra, con tribus que ahí están, y los no sé qué. Va, así nos va como nos va. Los romanos se encontraron con el mismo problema. Y aquí dijeron, lo primero que tenemos que hacer es, si no hay ciudades, las tendremos que inventar. En algunos sitios habían... ¿Y aquí cómo le sacamos el dinero a estos? Estos tíos que de aquí, ¿cómo le sacamos el dinero? Pues joder, tuvieron que meter dinero primero. ¿Y a estos cómo sacamos después? Dándoles dinero. Y así luego lo recupero. De otra manera, en fin. Esto hay que hacerlo así. Bueno, pues esto hicieron los romanos. Lo primero, ciudades. Esto es muy importante. La estrategia de creación del territorio, de organización del territorio, se basa esencialmente en copiar Roma. Queremos un montón de pequeñas Romas. Un montón de pequeñas Romas. Que esto sea un mosaico de pequeñas Romas. Ya sé que muy pequeñas, ya. Pero pequeñas Romas, como Roma. Con su ciudad, su capital, su territorio y todo lo que tenía Roma. Su pequeño senado, un gobernador que le pongo yo y se acabó. Este es el sistema. ¿Esto se podía hacer? En algunos casos sí, en otros casos no tanto. Porque aquí había todavía territorios, no es el caso de la meseta sur, pero en Hispania había territorios donde todavía la gente no vivía en ciudades. Vivían como nómadas, o vivían en territorios sin grandes núcleos de población, en las zonas de sierra. Vivían como en aldeas, o pastores que subían y bajaban según la temporada. Esto pasaba todavía en la península, ¿no? Y aquí, ¿cómo se hace una ciudad? ¿Cómo se hace una ciudad donde la gente no tiene ciudad ni viven en una ciudad donde no hay alcaldes? ¿Cómo se hace esto? ¿Dónde está el Senado que necesitamos para pactar con él? Para que me cobren y yo pagar y para yo controlar. ¿Entienden? No siempre fue tan fácil. Pero nosotros sí que teníamos ciudades. Y los romanos supieron muy bien intervenir con eso. Había muchas ciudades indígenas. Muchas. No todas interesaban. No todas. Y por contra había alguna que necesitaban y no estaba. Hubo que intervenir de manera muy efectiva en este panorama preexistente urbano. ¿Cuántas ciudades hay en Castilla-La Mancha? Ciudades romanas. Para saber cuál fue el éxito, cuál fue el resultado de esa política, ¿cuántas ciudades hay en Castilla-La Mancha? Hasta hace poco, cientos. Cada pueblo una. Todavía, se sigue publicando por ahí libros. En la ciudad que se inventan, la gente se inventa, en fin. Cientos. Se mezclaban ciudades antiguas, fuentes antiguas, los diarios citan las mansiones, ¿no? De aquí a Madrid, venta San Juan. Oh, una gran ciudad, aquí estuvo la ciudad, venta San Juan. Porque está entre Valencia y Madrid. Pues debe de ser Valencia, Madrid, venta San Juan, Shanghái, las grandes ciudades de Europa, ¿no? Una cosa así, ¿no? Venta San Juan o venta de San Pedro. No, esto es simplemente un punto por ahí en un diario para parar y cambiar el caballo y pasar una noche, si es menester. Pues esto se hace una ciudad y, en fin, tantos siglos, mareando la perdiz. ¿Saben ustedes lo que cuesta deshacer esta madeja? Bueno, se ha podido ir haciendo, ¿no? Datos de eruditos, invenciones, en fin, de todo. No hay pueblo que merezca ser llamado pueblo en ningún sitio, solamente en esta región, que desde el siglo XVI no tenga una ciudad romana o dos o tres, a falta de una en su territorio, ¿no? Para justificar. Bueno, mapas de estos son, por no ponerle a nuestro territorio, que nadie se sienta la tarraconense. Cientos de ciudades en el Pirineo, una cosa verdaderamente tremenda. Bueno, este es un estado de cosas que no es así. Pero sí tenemos ciudades. Y además tenemos una red de ciudades en nuestro territorio, en nuestra región, verdaderamente densa, muy interesante, muy interesante. Lo primero es que estas ciudades no todas son iguales. Algunas tienen más categoría que otras. Las que son más importantes se llaman colonias, porque son colonias de Roma. Se fundan como Roma, como si dijéramos con el ADN de Roma. Cojo mi ADN de Roma y creo aquí un clon, una oveja Dolly de Roma. Y esta va a ser la más importante del territorio. Una o dos o tres o cinco. Estas colonias tienen el mismo rango que la propia ciudad. Sus ciudadanos pueden llegar a ser presidente de Estados Unidos. Tienen esa posibilidad, ser presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, fíjense ustedes, pueden ser emperadores, pueden llegar a las mayores magistraturas.
En nuestro territorio tenemos una colonia, la colonia foraugustana de Visosa, y está aquí, en Lezuza. Esta es la gran ciudad romana de la región. Según los historiadores, sí. Ya veremos, según la arqueología. Pero según los historiadores, sí. Esta es. Lleva unos años en excavación, con resultados disimétricos, por decirlo de alguna manera, pero bueno, está en excavación, al final están trabajando para exhibirla, para exponerla. Luego las demás ciudades tienen todas rango municipal, todas tienen rango, es decir, municipio. Y esto ya es otra cosa. Municipio es una cosa importante, pero ya no tiene el mismo rango que una colonia. Tenemos un montón de ellas, varias. La primera, una que está aquí, por empezar, la de Elo, o Ilunum, probablemente se llamen así en distintos momentos, la ciudad del Tolmo de Minatera, indudablemente. Esta es una vieja ciudad existente que perdura, los romanos la mantienen, en ese lugar impresionante, controlando este paso de la meseta al sudeste. Es realmente impresionante ver este sitio, ¿no? Cuando uno baja arriba por la carretera y baja hacia Murcia y se encuentra el Tolmo metido en medio de por donde pasa toda la vida del país, todos los camiones de Europa que van a por fruta o suben con fruta, se da cuenta que eso está ahí por algo. Hay que ser muy ciego para darse cuenta que hace esa ciudad ahí, ¿no? Al lado del AVE, al lado de la autovía, de la carretera, del tren viejo, del nuevo, de los caminos rurales, de toda la vida de Dios. Eso está ahí por algo, ¿no? Mentesa, una ciudad que lleva en excavación muy poco tiempo, pero con unos resultados fantásticos. No tanto monumentales, pero el material que aparece, yo creo que es el de mayor rango económico de toda la región. El material más rico arqueológico, en mi opinión, de época romana de toda la región, es de Mentesa, por el momento, según creo, ¿no? Está en Villanueva de la Fuente, en Ciudad Real. Laminium, una gran ciudad, sobre todo en relación con el viario, que está en Alhambra, también en Ciudad Real. Carcubium, hay sus problemas. Edeva, probablemente Torre Nueva. Valdepeñas, probablemente, una gran ciudad. La Bienvenida, lo que hay en Bienvenida, que puede ser Sisapo o no. Yo particularmente creo que no debe serlo. No debe serlo. Pero ahí está, es un gran yacimiento de rango urbano. Y o Sisapo está en otro sitio, o este yacimiento, si no es, también tiene rango urbano, una cosa o la otra, o ambas, esto está ahí. Y, en fin, que es también conocida desde hace tiempo, con excavaciones de hace ya bastante tiempo, con una multiplicidad además de puntos de excavación, de exposición, otros los sitios también que hay que conocer. Oretum, una de las grandes ciudades de la meseta sur. Desgraciadamente se empezó a excavar, se ha frenado, ahora están trabajando en otra parte, la parte tardía, que no está mal. No está mal, la parte tan antigua, que no está mal, y están dando nuevos resultados, pero no estaría mal buscar qué es de esta ciudad, dónde está, qué es lo que es lo mismo. Yo conozco bien esta excavación, yo empecé ahí de muy jovencito, y no es lo que yo excavé allí. Eso no es Oretum. Es el Oretum indígena, pero falta la ciudad romana. En fin, es un caso interesantísimo de urbanismo que yo no vengo a hablar de urbanismo, vengo a hablar de territorio romano, por tanto no me quiero. Consuegra, Consabura, otra gran importante ciudad que ni siquiera está en excavación, se conoce muy poco de ella. Esta es la que domina todo ese territorio al sur de los montes de Toledo, bueno, cerca de los montes de Toledo, hasta la zona de Ciudad Real, toda esa parte de la Mancha Sur, y todavía Consuegra sigue siendo un centro comarcal importantísimo. Caesaraubriga, Talavera, una ciudad muy poco de la meseta. Esos son casi extremeños, ¿no? Esa es la gente del Tajo para allá. Esos son... Hay gente de Talavera aquí. No sé, por lo menos en la época romana eso es, y desde luego técnicamente ya no era ni tarraconense, era lusitania. Estaban más vinculados a la propia Mérida que al resto del territorio, que era provincia tarraconense, ¿no? Toledo. El Gran Toledo. La única ciudad que mereció de las fuentes antiguas ser llamada Urbs. Ciudad. Pero Urbs, ciudad. Urbs son urbe. La gran urbe. La gran urbe, pues esto es Nueva York, Shanghái, es Roma, es Alejandría, es Antioquía, pero no sé si Toledo. Desde luego Toledo no era una Urbs romana. Es el único sitio donde ellos dicen Urbs. Por algo será. Por algo será. Para mí es la gran ciudad romana de este territorio. Lo fue.
Y ahí está. Se ha conocido desde hace muy poco tiempo. Bueno, en Toledo, medieval, musulmán, se lo ha debido de... No, cuando se excava, cuando se hace bien, debajo está todo. Y está saliendo, y está saliendo muy bien, en muy buenas condiciones. Segontia, la gran desconocida, esta ciudad que está ahí bajo el casco histórico de Sigüenza. Y luego ciudades que sabemos que están, pero no sabemos dónde. Álava, Atacum, que está en la zona de la Sierra de Cuenca, Valeria, esta la pongo la última porque como es la mía, pues, bueno, pongo todavía después Arcádica, y, bueno, ahí la tienen, ¿no? En la zona de Guadalajara, en la zona de la Alcarria conquense, y finalmente Segóbriga, las últimas, las de Cuenca. Una que esta es bien conocida, en fin, la más mediática, la que sale en los programas del corazón de la arqueología de la región. Bueno, este es el estado de cosas que hay, ¿no? ¿Cuáles son los problemas con esta red, con este mapa de ciudades romanas? ¿Estas son todas las ciudades que hay en nuestro territorio? ¿Son todas? ¿Todas? No. Alguna ha aparecido nueva. Hay inscripciones de vez en cuando que dicen República de no sé dónde. Pues si dice República, tiene Albacete. Hay una por ahí por la sierra, ¿no? En Elche de la Sierra debe haber algo ahí. Elche de la Sierra debe tener una ciudad romana, de las que no vienen en las fuentes, pero de las gordas, ¿no? De las gordas, ¿no? Porque además hay epigrafía ya que habla de una república, no sé qué. Por lo tanto, hay otros núcleos que no son grandes ciudades, pero que son importantísimos, por la razón que sea, económicos, administrativos, por la razón que sea. Almadén, que sea o no, si Sapo me da lo mismo, pero es un gran núcleo romano, muy importante núcleo romano. Huete, se llame Opta o como se llame, esta es una importante ciudad romana. Ciudad, no es un yacimiento, ciudad, no es un vicus, tiene una entidad monumental impresionante. Ciudades, hay ciudades indígenas que quedaban todavía ahí, despobladas, despoblándose. Esto duró mucho tiempo. La gente no deja un pueblo porque sí, en 2 días. Estos son fenómenos de ahora. Llega Pol Pot, todo el mundo fuera y se va todo el mundo de Phnom Penh, ¿no? La capital es ahí, 2 millones de muertos. No, esto los romanos no lo hacen. Durante cientos de años, muchas antiguas capitales indígenas mantiene población. Las Cabezas, el Cerro de las Cabezas tienen ahí. En fin, hay un montón de yacimientos así y que ahí están, recordando el viejo pasado, pero ahí están. Y hay, por supuesto, muchísimos centros de ciudad. No tienen el título, pero que son algo. Los viki, aldeas, bueno, aldeas no, poblados, centros comarcales secundarios. Una ciudad puede tener varios viki, y son muy importantes. Aquí tenemos uno, con el nombre Vicus Cuminarius. Vicus Cuminarius. Pues algo quiere decir. Habrá más que si del nombre o no conocido, pero existía. Hay muchos centros, sobre todo centros mineros, muy interesantes. Esto es un fenómeno muy de aquí, que no deben de ser ciudades, pero que son centros mineros muy importantes, con mucha riqueza, con mucha población, en los momentos en que la minería fue importante, y fue, a comienzos del Imperio, fueron muy importantes, en la zona de Ciudad Real del Sur, la minería de Sierra Morena, pero también en la zona de Cuenca con la minería del Espejillo, ¿verdad? Y ahí están. Hay otros centros que no sabría muy bien poner, como el de Yamila, en Ciudad Real, que tiene ahí un aspecto verdaderamente interesantísimo. Yo lo he visto y me parece que es algo interesante, no sé, ahí sé que han excavado, pero bueno, me gustaría saber más, pero ahí hay algo también. No creo que sea una villa romana, es algo más, ¿no? Yo creo que es algo más. Pero aquí mismo, en Albacete, aquí tienen Santa Ana, se llama Santa Ana, ¿no? Efectivamente, en la ermita está Santa Ana, aquí al lado, ahí hay algo que no sé qué se da, pero que hay que saber. Porque ahí sale una necrópolis que no es una necrópolis rural, lo siento mucho. Yo no he visto, no está excavada Santa Ana, no está excavada del todo. Yo no he visto qué tiene ahí, ni cómo son las casas, ni cómo es grande, pero me da igual. Yo he visto cómo está la gente enterrada, sé qué nivel tiene, sé qué aspecto tiene, y eso es una necrópolis que no toca estar ahí. Esa necrópolis no puede estar en medio del campo. No es una necrópolis para estar en medio del campo. Es una necrópolis que tiene que pertenecer a un núcleo urbano. Esa necrópolis estaría muy bien en cualquier ciudad romana de las que he dicho antes, pero no en medio del campo. Y como yo no me creo que eso esté en medio del campo, hay que buscar por allí un lugar de estos de centro urbano secundario, que probablemente sea el origen de Albacete. Ni más ni menos. El origen de Albacete debe de estar ahí en torno a eso. En torno a eso. Trasladado probablemente de época más visigoda aquí a la propia ciudad, en relación con la vía, por la vía romana.
romana, pero en fin, hay en Santa Ana de donde tener una cosa muy parecida a esta. El punto de partida siempre es la ciudad indígena para estas ciudades. Las ciudades, en su mayoría, casi todas o todas, son ciudades que han tenido un pasado indígena. Los romanos han aprovechado ciudades preexistentes. Hay diferencias, hay casos. No fue todo el territorio de la actual Castilla-La Mancha ni es igual ni fue igual entonces. Hay un territorio muy céltico, celtibérico, en la zona de Guadalajara, Cuenca, de lengua celtibérica. Son celtíberos, hablan celtíbero, como los de más al norte, como los de Soria, como los de Teruel, como los de... son muy celtíberos. Tienen una base social muy sólida, ciudades muy pequeñitas, pero muchas. Tienen un sistema social bien conocido, las tribus, se organizan en tribus, en centurias, en gentes, en clanes, como los clanes estos célticos, ¿no? Los escoceses. La gente sabe que pertenecen por razón de sangre a algo que no es la familia, que no es el barrio, que no es la ciudad, es otra cosa. Yo soy genéticamente de esta tribu. Y ellos lo saben, ¿no? Lo mantienen, es una cosa muy vieja, muy céltica. Y eso influye en las ciudades, ¿sí? Influye en su sistema social. La zona más ibérica, esta de aquí, o más hacia Ciudad Real, más iberizada, tiene mucho más adelantado el proceso de creación de ciudades, de estructuración social, económica, administrativa. Hay muchas menos ciudades por aquí, pero mucho más grandes, mucho más brutales, más monumentales, más ciudades que por la zona norte, ¿no? Y un mapa de este territorio, estaríamos hablando de la zona celtibérica, sería esta zona de aquí, a los pies del sistema ibérico, efectivamente entre Guadalajara y Cuenca, hasta prácticamente la zona de la Mancha, Manchuela, por aquí, ¿no? Estoy hablando de una zona más ibérica, que sería la zona de Albacete, sur de Ciudad Real, la cuenca de Guadiana y la Mancha de Albacete, la zona más ibérica, y efectivamente quedaría después otra zona central. Esta zona es una zona más mediterránea, efectivamente, mucho más parecida a lo que hay en la costa, en la Bética, y queda una zona finalmente también en la zona central del Tajo, la zona de la Carpetania, que es muy interesante. Ni es celtíbera, ni es tampoco de la zona ibérica. Ahí hay fenómenos de todo, ciudades y relictos, gente que vivía como nómadas, como pastores de subir y bajar, todavía montañas. Fíjense, en época romana había todavía gente que vivía como en el bronce final, o en el bronce medio. Una cosa interesantísima, junto a ciudades ya de mucha talla, de mucho nivel, gente que todavía vivía yendo y viniendo, como caravanas de bereberes o de beduinos al lado de ciudades en el actual Marruecos, ¿no? A unos kilómetros de Casablanca van todavía beduinos, ¿no? Cosa más rara. Pues esto podía pasar aquí, ¿no? En el mundo carpetano lo pasaba. Estas ciudades han sido no muy bien interpretadas por los arqueólogos y menos por los historiadores. El paradigma que se nos ha intentado vender tiene un complejo indigenista. Estas son ciudades pequeñas, paletas, de segundo nivel, de segunda categoría, comparadas con las grandes ciudades ibéricas de la costa, del Levante. Yo creo que ha sido muy abusivo, ¿no? esta comparación. Yo propongo, en vez de ir directamente a esa comparación, propongo otras cosas, propongo evaluar no cómo son estas ciudades, sino qué función cumplen estas ciudades. Cumplen las funciones que debe tener una ciudad. Una ciudad es una capital, una ciudad es un sitio que tiene administración, que tiene comodidades, que tiene organismos públicos, que tiene... Cumplen con eso, son ciudades. El aspecto importa menos. El aspecto importa, creo que bastante menos. Estas ciudades empiezan en el siglo III a.C., seguramente Rubí ya les explicó perfectamente esto. Cuando llegan los romanos aquí, y antes los púnicos, Aníbal, ya se encuentran ciudades, y se producen, a partir de este momento, grandísimos cambios en estas ciudades. Y muy interesante. Por supuesto, que vienen los romanos, que vienen los púnicos, inmediatamente murallas, grandes murallas. Ya las había, pero más murallas. Estas ciudades se preparan para la guerra. Saben que les toca prepararse para la guerra. Los episodios bélicos se generalizan, en el caso de Las Cabezas. El yacimiento de Cerro de las Cabezas, que es impresionante, en Valdepeñas, al lado de la autovía, está hacia Andalucía. Les aconsejo que vayan a verlo si no lo han visto también, ¿no? Es impresionante. Este es uno de estos sitios que se amurallan
de manera específica ante la inminencia de los acontecimientos bélicos. También en el interior, estas ciudades se cambian muchísimo en cuanto llegan púnicos y romanos. Aparecen barrios diferenciados, recintos exteriores, recintos interiores, como en Alarcos, como en el Cerro de las Cabezas. Aquí está pasando algo. Cuando llegan aquí los romanos, esta sociedad estaba viviendo en un momento de agitación, de gran desarrollo. No estaban quietos, ¿no? Estaban pasando muchas cosas y muy interesantes, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esto es Las Cabezas, en Ciudad Real, en Valpeñas, ¿no? Barrios enteros de una entidad humanística verdaderamente desusada. Increíble, para este periodo del siglo III, del siglo IV, III del que estamos hablando. Hay también otros sitios, como los castros del territorio celtibérico, como el de la Lujosa de Sigüenza, del Cermeño. Almagro Bas, padre del celtismo, dice que esto se debe a la disolución de las formas autocráticas guerreras. No sé muy bien qué significa, pero que queda muy bien. Yo no sé qué será. Yo no sé si se disuelve algo, o las formas autocráticas, o no sé qué. Yo sé que cuando llegan aquí los romanos y los púnicos, aquí hay una sociedad que gira en torno a las ciudades. Y si no, le queda 20 minutos. Y aquí están al borde de encontrarse una sociedad literalmente igual que la que los romanos tenían por sociedad tipo. Roma entendía el mundo, acuérdense, como un mosaico de pequeñas Romas, y cuando vienen aquí, esto está perfectamente preparado para que sea un mosaico de pequeñas Romas. Y si no, le faltan 20 minutos. 20 minutos y acaba. Así era. Y esto efectivamente fue lo que permitió que en muy poco tiempo este territorio, que aparentemente fue tan beligerante, fuera pervadido por la romanidad. Porque había una base económica, social, urbanística, literalmente igual, análoga a la romana. Roma se encontró aquí un territorio más pobre, más atrasado, pero no muy diferente de lo que necesitaba y de lo que aspiraba. Sabemos que estas ciudades además estaban, antes de venir los romanos, estaban organizadas. Había ciudades grandes, ciudades más pequeñas. Alarcos, el Cerro de las Cabezas, tienen 44 y 14 hectáreas cada una. Son núcleos importantísimos, ¿no? Estos Alarcos, por ejemplo, con su muralla, en fin, una ciudad verdaderamente grande, la de Valpellas que voy a contar, ¿no? Algunas eran muy grandes. Los yacimientos de Guadalajara son enormes. Sabemos que no estaban ocupados en su interior, pero eran poblados muy grandes, no eran pobladitos, eran poblados muy grandes, ciudades, verdaderas ciudades, ¿no? Donde un romano se podía sentir en una ciudad. Había también pequeños yacimientos de escalones, ¿no? Las fuentes hablan de ciudades más grandes, ciudades más pequeñas. Había. Y uno manda sobre otro. Había centros como comarcales, centros territoriales y verdaderas capitales. Incluso dentro de estos yacimientos se ve muy bien que hay zonas diferenciadas. Zonas de acrópolis, amuralladas incluso, divididas, y otras zonas para el pueblo llano. En fin, había diferencias sociales, que nos hablan de la complejidad y desarrollo de estas ciudades, ¿no? Tenían infraestructuras públicas. Esto es muy importante, que haya un poder público que invierta, que exija, que ponga cisternas, fuentes, alcantarillas, caminos, plazas. Todo esto nos quiere decir que hay una vida pública ordenada, dirigida, muy rica, que la gente se reúne y necesitan sitios para reunirse, que alguien se preocupa porque haya agua y pozos, o templos, porque van a rezar allí. Esto no es que hay unas casas que se juntan unos pastores a vivir para que el lobo no se los coma. Es otra cosa. Y esto lo vemos perfectamente. Lo vemos perfectamente. Muy lejos, desde luego, del paradigma de esos indígenas atrasados que durante mucho tiempo nos han querido vender. Hay hasta santuarios. Esto es muy importante para la ciudad antigua. Muchas veces los antiguos se definen en las ciudades como los que dan culto a lo que sea, un dios o una diosa. Atenas es los que dan culto a Atenea. No es que Atenea tenga el nombre de Atenas. Atenas nace porque es los que dan culto a Atenea. Somos los atenienses. Y nuestra ciudad es Atenas. Y aquí pasaba igual. Que existan estos santuarios, como en Alarcos, por ejemplo, con exvotos y que han aparecido allí, de depósitos, nos quiere decir que hay una vida política, religiosa, mezclada, que la gente se identifica comunitariamente con eso.
Esto es muy importante también, ¿no? El área celtibérica es muy distinta. Esto es más bien para la zona sur. Allí lo importante es que las ciudades se amurallan, mucho más de lo normal, más de lo que deben, muy bien amuralladas, con torres, en fin, hay una teoría, una poliorcética, una tecnología y una teoría de la defensa y del ataque. Hay calles e intramuros, en fin. La zona carpetana es completamente distinta. Completamente distinta. Es menos conocida, en realidad. Y aquí a mí me llama mucho la atención esto que os he dicho, que alternan ciudades, verdaderamente ciudades, grandes, como las de aquí, de esta zona ibérica o la zona de Ciudad Real, con fondos de cabaña, con campas de pastores que van y que vienen de Madrid a Toledo, con ovejas y con caballos, yo qué sé. Y que pasan la mitad del año en un lado y la mitad del año en el otro y viven allí en unas chozas, como hacía 2000 años, ¿no? A mí me llama la atención esto. Esto duró toda la época romana, es interesantísimo. Hasta época visigoda, hasta época musulmana llegó este tipo de... Y los romanos se establecen sobre esto. En mi opinión, yo llego a ver hasta 6 momentos diferentes de intervención. 6 fases. La primera tras la conquista. Llego, conquisto, que no fue fácil, insisto, los siglos II, I, ¿y qué hago? Me encuentro con esto, ¿qué hago? Hay demasiadas ciudades. Me interesan algunas. Unas las romanizo, Toledo, Oreto, las grandes capitales carpetanas, loretanas. Otras no. ¿Por qué? ¿De dónde me interesan? Contrevia Cármica, Las Cabezas, el Cerro de las Cabezas, una gran capital oretana. Es absolutamente abandonada. ¿Por qué? Porque no les interesaba, no sé por qué. Habrá que planteárselo, a lo mejor lo saben. ¿Quiénes estaban allí? Yo no, pero está clarísimo que esta no salió beneficiada. O se crean otras ciudades. No es que digamos, esta sí, esta no. Aquí necesitamos y no tenemos. Y se crean. Por cierto, desde época de los Gracos. Los Gracos que estuvieron aquí. Qué interesante. Esto no se ha dicho nunca, pero hay que decirlo. Los Gracos, los grandes reformadores sociales de Roma, los que fueron aquí de pollitos, de cadetes, a hacer la guerra, la mili, para luego llegar a Roma a ser alguien, porque eran de muy buena familia, aquí aprenden soluciones que luego pondrán en Roma, de reparto de tierras, de problemas sociales que se arreglan con dinero, invirtiendo, buscando la paz social en Roma. Lo aprenden aquí, ¿eh? Lo ponen en marcha aquí. Esto no se ha dicho nunca, pero hay que decirlo. Hay que decirlo, ¿eh? En el siglo II y I, las ciudades de la meseta sur pues son ciudades ya romanas, otras abandonadas, otras en tránsito. Muchas mantienen muralla, la Bienvenida, en el Tolmo. Otras no, estaría bueno, en la zona celtibérica, allí al revés. Quiten las murallas, que estos nos quedan dentro y nos dan problemas. Anda que no dieron problemas los celtíberos, ¿no? Las zonas ya completamente pacificadas mantuvieron sus murallas como símbolo de prestigio, donde todavía los indígenas daban problemitas, como los celtíberos. Incluso esto causó problemas en Segueda, se levantaron los indígenas precisamente por esta razón. En todo caso, nada más llegar, los romanos ya hacen cosas. Se ven en todos los yacimientos renovaciones, barrios enteros, como en la Bienvenida, como en Lezuza, que se hacen precisamente tras la conquista. Muchas veces el interés económico es evidente. Es evidente, ¿no? Otras veces, como en la Bienvenida, claro, metido en el corazón norte de la zona minera. No todo es Cástulo, no todo es Linares. Hay también una zona norte bien importante, con la zona de Córdoba y Badajoz, bien importante, y esto también necesita sus centros, sus núcleos, y la Bienvenida indudablemente fue uno de estos sitios que los romanos eligieron por esta razón y no por otra, para organizar, para controlar el territorio. El problema para mí es que no sé muy bien distinguir a veces qué es debido a los romanos. Los romanos, ¿qué hacen? Esto sí, esto no, esto lo hago, esto no, esto lo fomento, esto lo paro, aquí corto, aquí añado. ¿Y qué es simplemente inercia de antes? Porque estos pueblos no inventaron las ciudades, venían ya de antes. ¿Qué es inercia? ¿Qué venía casi genéticamente, ¿no?, en el devenir de estos territorios, y qué hacen los romanos? El caso es que el resultado es este, que se crean ciudades, que se priman ciudades. Lezuza, una de ellas, la convierten, Libsosa, la convierten en una colonia, probablemente con el fin de que sea la capital de todo ese territorio.
En la segunda mitad del siglo I es una época muy importante en este territorio, la época de Sertorio. Fíjense qué curioso. Las fuentes, guerra en la Celtiberia, guerra en la... Joder, es que no paran de hacer guerra. Pues no tiene nada que ver las guerras de ahora con las anteriores. Ahora, aquí, la gente no se peleaba contra los romanos. Se peleaban entre romanos. Aquí la gente estaba tan romanizada que tomaban partido en las guerras civiles. Sertorio, en ese territorio, lo que hizo fue inducir una guerra civil. Un enfrentamiento civil como el que había en Roma, en Galia, en Italia, en otros sitios. O sea que guerra. La impresión que tenemos es que no acabó la guerra, no había acabado la guerra desde la conquista. Y no es verdad. No solamente había acabado, sino que es otro tipo de conflicto, es un conflicto interno, en el que ese territorio toma partido, como todos los demás de Roma, por una banda, por una bandería. Desgraciadamente perdido, pero da lo mismo. Hay que verlo desde este punto de vista. Esto ya es Roma, y por tanto toma partido político, el que sea, me da igual. Pero toma partido político como Roma, no como indígenas contra romanos. Sertorio pergeñó una política muy inteligente, muy inteligente. De hecho, yo creo que la política sertoriana luego se copió en época de César, de Augusto. Creó capitales, no aquí, pero como Huesca, universidades. Se llevó a educar a las élites urbanas para que fueran más romanos. Se creó un mapa de ciudades. Por ejemplo, en época de Sertorio, muchas más ciudades indígenas desaparecen. El Gollino, el Cerro del Gollino, en Corral de Almaguer, Toledo. Una gran ciudad que desaparece. En época de Sertorio dicen, nos hemos equivocado, hemos apostado por esto, no nos interesa, adiós. Y adiós Gollino. En beneficio de otros sitios, ¿no? Se trasladan capitales. Del Raso de Candelera, por ejemplo, probablemente se junte con Talavera. La Peña de Peñarrubia, la Piedra de Peñarrubia, ¿no? Los Villares, este yacimiento de Elche de la Sierra, que probablemente se traslade de sitio. El Gallus Luscanus, que hace una curia, probablemente sea un traslado de este tipo. En este periodo es muy interesante. Casi todas las ciudades de la meseta se trasladan de sitio. Unos kilómetros, un poquito, pero nunca se quedan donde estaba la vieja ciudad indígena. Quieren romper con el modelo, con el molde. Todas las ciudades que van a ser privilegiadas, todas las que van a ser algo, todas estas se trasladan un poquito, las sacan de su ambiente indígena. Buscan un nuevo lugar, amplio, ancho, nuevo, donde se pueda poner en práctica todo lo que es romano en una ciudad. Así pasa en Valeria, así pasa en Ercábica, así pasa en Segovia. Este es el caso de Ercábica. Desde Ercábica, donde estaba la Ercábica, la Ercábica antigua, donde está la Ercábica actual, que era incluso más grande la antigua existencia. Lo mismo pasa en Valeria, lo mismo pasa en Segovia. Hay muchos modelos, a veces lo que hacen es juntar ciudades, de 2 o 3 ciudades, cojo una y prácticamente las mezclo todas ahí. Las conurbaciones, se llaman contribuciones en el mundo clásico. Segovia. Desde que Segovia empieza a adquirir importancia, Contrevia desaparece. Desaparece todo. Esta ciudad pues, se ha subsumido, se la ha comido. O pueden hacer otras cosas, pueden hacer dípolis, hacer una ciudad con 2 núcleos, Villarriba y Villabajo, como es el caso de Valeria. Valeria es una dípolis. Durante muchísimo tiempo hay una ciudad indígena muy importante, muy grande, y al lado hace una ciudad romana, y coexisten, se ven una a la otra. Y eso es Valeria, un barrio y otro barrio, más indígena, más romano. Legalmente deberían ser hasta distintos, una dípolis. Esto también es muy interesante, ¿no? Incluso más, no solamente está ese yacimiento, hay hasta otros yacimientos que basculan alrededor, como el Pico de la Muela, también en Valeria, que debería ser Valeria. Hay muchísimos cambios, no solamente arquitectónicos, sociales, económicos, sobre todo económicos, que sabemos muy bien por la numismática, las monedas, los sistemas de moneda, la moneda de plata. La moneda no es porque sí, la moneda es para pagar sueldos, para pagar sueldos y recoger impuestos. La moneda sirve para meterle, como hace el gobierno ahora, ¿no? En época de crisis, para meterle alegría a la vida económica, porque si no se viene abajo. Y esto es impresionante en estos momentos a los que estoy refiriendo. Las ciudades con sus acuñaciones, una moneda de alta ley, nos da la idea, la imagen de que esto está bullendo, hirviendo. Mucho más de lo que pensamos, ¿no? Mucho más de lo que se podía creer. Esto es muy importante en la Celtiberia. Era el territorio quizá más atrasado, y probablemente ahora es el que los romanos invierten más. Es un territorio que hay que igualar, tienen que compensar ese atraso, ¿no? Y lo hacen.
Es muy importante también la época de César y de Octaviano, antes que Augusto, de Octaviano. Es muy importante. Aquí lo que hacen es copiar un poquito el modelo de lo que habían hecho en la Bética, en Lusitania, crear grandes núcleos, privilegiarlos socialmente, a su vez sea un ensayo de lo que venga después, en fin. ¿Qué pasa en esta época? César había estado en España, conocía muy bien España. Augusto había estado en España, conocía muy bien España. Los dos sabían qué recetas había que aplicar aquí, no actuaban desde Roma, desde el Pentágono, no, habían estado aquí. De manera que conocían muy bien el territorio, ellos sabían aplicar, tenían probablemente ideas propias, y lo hacen bastante bien. Y saben que ya no solamente es cuestión de coger un pueblo y hacerlo villa por un privilegio. Se trata de que la gente sean ciudadanos. Y para eso empieza a darles títulos. Les empieza a meter dentro del sistema de las familias romanas, las tribus. Y el propio emperador le da su propia familia a estas personas que van a trabajar con él, que él va a utilizar para que sean los líderes en cada una de estas comunidades, los que arrastren, los que tiren de esas comunidades para seguir adelante, para sacar adelante el proyecto romano del territorio, la explotación, la política, son clientelismos políticos, los mete en las propias familias romanas. La tribu Sergia, que es la más antigua de esta época republicana, está atestiguada en Consuegra. Está clarísimo que interesaba mucho Consuegra, por la razón que fuera, y allí rápidamente a sus líderes los hacen de la tribu Sergia. Y en Valeria, en este momento, una cosa importantísima, se produce tenemos el primer foro de toda la región y probablemente de los más antiguos o el más antiguo de Hispania conservado. Ahora mismo ya estamos en niveles hacia el 50 antes de Cristo con un primer foro de este momento. Luego ya quiere decir que antes de Cristo, ya quiere decir que en este momento había senados, había administración pública, oficinas del Estado, delegaciones provinciales de Roma en esta ciudad funcionando a todo trabajo. Esto es muy importante. Quiere decir que no solamente se trata de hablar de yacimientos, murallas, hablamos por dentro de las funciones. ¿Se acuerdan? Y yo proponía, vamos a fijarnos en las funciones y no en el aspecto. Bajo el foro actual de Valeria, ya bien conocido, llevamos muchos años trabajando con él, tenemos efectivamente ya esta primera ordenación foral, que esto es producto de la política de César, de Octaviano, de Augusto, es consecuencia de la época de Sertorio, es directamente consecuencia de Valerio Flaco, el pretor que fue el que fundó la ciudad, le dio su nombre, ¿ven? Le dio su nombre, yo voy a ser el patrón de esta ciudad, nada menos que Valerio Flaco. Este hombre era familia de cónsules de Roma, de presidentes de la comunidad de Roma, de la comunidad de Madrid, varias generaciones. Esta es la familia de ellos. Y viene aquí y patrocina, se hace patrón de una pequeña ciudad aquí. ¿Por qué? Algún interés te intriga, ¿no? El viario es muy importante en este momento. En este momento es muy importante. Miren ustedes. En España en la península había una gran vía, dos grandes vías en época prerromana. Una que venía así, la vía Augusta, la vía Heráclea, la que venía de Cádiz a Roma, por la costa o luego por el interior nos interesa mucho, y una que venía norte-sur, la vía de la Plata, la que iba desde Tartesos hasta el Mineral de Galicia. Ya. Cuando llegan los romanos, se encuentran con un territorio que es el Levante, con otro territorio que es la Bética, luego la Lusitania, y ellos tienen que efectivamente hacer unas carreteras que les lleven de un sitio a otro, desde Cádiz a Tárraco o a Ampurias. El interior no existe. Tan pronto como Lusitania, como este interior empieza a poblarse, a enriquecerse, a explotarse, ese territorio hay que articularlo. Hay que dotarle de un sistema de drenaje de los bienes, de los productos, de transmisión de poderes, de órdenes, de dinero, de intercambio, de viajeros. Esto es el sistema de viario. Es muy, muy importante. Desde este momento, probablemente sea el momento en que eligen ellos orientación este-oeste, eligen el camino de Aníbal, el camino interior, que es el que interesa al territorio. Probablemente por esta razón eligen, aparte de Laminio, que está ahí en el cruce de caminos,
Libisosa. La colonia de Lezuza probablemente tenga que ver con esto, con que sea la gran capital que piensan los romanos al lado de la autovía, bien comunicada con los grandes centros de difusión. Como cambie la autovía, y cambió. La siguiente época es la de Augusto y los Julio Claudios, el momento más vigoroso de promociones, el más interesante arqueológicamente, cuando se hacen todos los foros, todos los monumentos. En este momento los emperadores promocionan las ciudades con la tribu propia, la Galeria, con Sabura, Toletum, Ercábica, Segóbriga, Valeria, Libisosa. Son las ciudades beneficiadas con esta tribu, ¿no? Previsiblemente ya estaba diseñado en época anterior, pero en fin, este momento, estas ciudades son importantísimas. No voy a hablar mucho de esto porque es cuando se hacen las ciudades monumentales. Pero en este momento también se crean los conventos jurídicos, que son administraciones políticas, no jurídicas, políticas sobre todo, ¿no? En la península, cuando se hace el viario en todas sus consecuencias, la economía, cuando aparece esa sociedad criolla, también interesa tanto. Es este momento a partir de Augusto. Fueron 70, 80 años de trabajo muy intenso. Se construyó un imperio entero. En nuestro territorio fue muy importante esto. Agripa, el gran ideólogo de Roma, el yerno de Augusto, era un hombre muy listo. Tenía un sistema además un equipo, un think tank, como se dice ahora, ¿no? De sabios, con mapas, con mucha tecnología, con mucha información para diseñar un imperio. Agripa dividió, le quitó a la zona minera de Sierra Morena, la quitó de la Bética y la metió en la Tarraconense. ¿Por qué Oreto es una ciudad tan importante? Porque va a ser esa capital de ese territorio que ya no quieren que pase a la Bética, sino que quieren que se quede en la Tarraconense. Y se lo quitan. Una gran parte muy importante de esa minería, que era muy remuneradora, que daba mucho dinero, se la queda el emperador para sí en su provincia. Y por eso se separa el territorio de Castilla-La Mancha. Entonces se vertebra, se articula por un hecho estratégico como es: me quedo con la minería del norte de Sierra Morena y dejo el sur para la Bética. Y esto ocurre en este momento, es muy muy importante. Aparecen los privilegios imperiales, élites urbanas. En lo material es espectacular, los grandes foros, el del Cádiz, fíjense ustedes, en fin, la entidad, la envergadura de las construcciones, la riqueza de estas construcciones, ¿no? El de Segóbriga, foro pequeñito, foro muy pequeñito, por lo menos en esta época no es muy grande, está muy bien conservado y muy interesante desde el punto de vista epigráfico. Las grandes obras públicas, más vías, en fin, la explotación minera bulle ahora mismo, todo el territorio está, yo creo que se podía dormir en aquella época no se podía dormir por la noche en ese territorio, cuando no construían un foro, hacían una mina, cuando no estaban talando un árbol, cuando no estaban poniendo en cultivo terrenos incultos, donde no estaban haciendo vías, donde no. Esto debía ser la ciudad que nunca dormía, el territorio que nunca dormía, efectivamente una especie de Eldorado, donde todo pasaba muy deprisa, donde había para todos, futuro para todos, trabajo para todos, riqueza para todos. Esa imagen de un territorio vivo se acuñó en este momento para toda Hispania y también para nuestro territorio, ¿verdad? Hay subfases, una época de Augusto, los Julio Claudios, después de Augusto, en fin. A mí me interesa sobre todo de esta época de los Julio Claudios, después de Augusto, que la ciudad ya no se queda dentro de la muralla. Ya hemos hecho ciudad, hemos hecho mapa, hemos hecho murallas, hemos hecho monumentos, hemos hecho clases urbanas. ¿Qué nos queda por hacer? Nada. Ahora que hay que irse fuera, hay que irse al campo, hay que llevar la ciudad al campo, hay que urbanizar el campo. ¿Qué es una ciudad? ¿Qué era Roma? Una capital y un territorio. Bien, ya tenemos la capital, el territorio. Es a partir de este momento cuando empiezan las villas, toda la explotación rural, que aquí va a ser esencial. Va a ser esencial. La gran riqueza del territorio, por encima de la minería, fue la explotación agrícola y ganadera. Y lo fue durante el resto del imperio, hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Desde época Flavia hasta Trajano se mantienen algunas cosas de la etapa anterior, se siguen promocionando ciudades, las últimas, con la tribu Quirina, Laminium, con Sabura, Oretum, Segontia, la pobre,
Qué desgraciadita esta ciudad, ¿no? Hay que excavarla, hay que excavarla. Bueno, fracasan otras promociones. Lezuza es una ciudad que prácticamente desaparece en este momento. Se queda en nada. Lo siento, pero arqueológicamente parece que es así. Estos son ruinas de Lezuza. Esto no son ruinas de una ciudad romana como Dios manda. Pueden ser de una ciudad republicana, pero no de una ciudad romana, pues como Segóbriga, como Valeria, como el Tolmo. Lo siento, pero esto es así. ¿Qué pasó aquí? Algo pasó. Yo creo que efectivamente el problema está la relación Toledo-Lezuza. Miren ustedes, aquí, para pasar en la meseta sur, hay que pasar por el Tajo. El gran accidente es el Tajo, el río Tajo, que tiene tela pasarlo. Ahora hay pantanos y en fin, y se llevan al agua como se la llevan, pero antes no. Y pasar el Tajo tenía su complicación. Hasta el siglo XIX tenía su complicación. Hay que pasarlo por sitios, por vados. O por Talavera o por Toledo. No hay otros. Todavía en nuestros días, entre Talavera y Toledo no hay pasos del Tajo. Se siguen haciendo en barcazas. Hay un montón de barcazas todavía. Zona de Malpica, por ahí. Bien. Y Toledo era el centro comarcal, ¿no? Era el sitio por donde se pasaba ese gran obstáculo. Los romanos deciden que no les interesa la meseta. Deciden que ellos van a ir desde Mérida hasta Valencia por el Guadiana. Y por eso crean Lezuza. Cuando Toledo vuelve a ser Toledo, Lezuza pierde su razón de ser. Cuando esto ocurre, pasa lo que pasa. Miren ustedes, efectivamente, cuando se crea en Mérida, el siglo I, segundo, primero, la capital, efectivamente prima este contacto, que es la vía interior alternativa a la vía de Aníbal, al camino de Aníbal, la vía heraclea, que es esta, que llega a Laminium y que de ahí seguiría para el Levante. Cuando se crea Mérida, se crea una alternativa también que enlaza con este camino de Aníbal, que es efectivamente por Laminio, por el valle del Guadiana, sin atravesar el Tajo. Por eso hace una ciudad tan cerca de Laminio, que es el gran núcleo, ¿no? Del gran núcleo de comunicaciones de la meseta sur. Esta va a ser la capital, la otra va a ser el Venta de Baños, el núcleo de comunicaciones, y esta va a ser la capital. Pero esto fracasó. Miren, esto es lo que intentan hacer: pasar por la zona del Guadiana, porque además el Guadiana no es un río tan caudaloso, sobre todo por la zona de la Mancha, y evitar el paso del Tajo, porque el paso del Tajo es Toledo y es muy complicado. Es muy complicado. O Toledo o ya nos tenemos que ir a Talavera. Este es el puente romano de Talavera. Por eso eligen este. Pero efectivamente, pasado el tiempo, el territorio creció, se desarrolló, se enriqueció y efectivamente Toledo recuperó el lugar natural. Y eso significó el final de Lezuza. Miren, este es el camino de Aníbal, que llega a Laminio. Lezuza estaba al lado, como gran capital prevista, pero en efecto, en cuanto este territorio se desarrolló suficientemente, aparecen las vías transversales desde Laminio hacia la meseta norte, desde Mérida por Toledo hacia Valencia, desde Mérida por Toledo hacia Zaragoza y Tarragona, y encontramos que junto con el núcleo de Laminio, el gran núcleo de comunicaciones, va a volver a ser Toledo. Y Laminio, y Lezuza, pues pasa a ser una de esas ciudades que se pensó para capital y se quedó en nada. Le dieron un título de obispo, que se quedó en monaguillo o algo por el estilo, ¿no? Porque no parece, y perduró como ciudad romana, no fue una ciudad abandonada, pues ya era una ciudad indígena, ¿no? Pero no es desde luego uno de esos núcleos que habían pensado. Lezuza es esto: una zona pública modesta, muy modesta. Compárenla con Toledo, con su acueducto romano perdido, desgraciadamente, pero que debía ser muy parecido a esto, con su circo romano impresionante de época imperial, que no lo conocemos en otro sitio, ni el de Mérida impresiona tanto como este, aunque esté tan mal conservado. Esta es la realidad. A partir del siglo II y III, a partir del Medio Imperio, las cosas cambian. Los arqueólogos nos ha costado muchísimo saber qué pasaba en el siglo II y III. Buscábamos en los foros ya no son importantes,
Bueno, hay zonas nuevas. Segóbriga es una ciudad muy interesante en este sentido porque su foro es muy pequeñito, pero luego tiene unas zonas públicas como sus zonas de termas muy interesantes de esta época medio imperial y tardo imperial. Las zonas como Valeria, una ciudad que no solamente se queda ahí en el núcleo, sino que sabemos que era mucho más grande, tenía barrios, tenía zonas comerciales fuera del centro histórico, que nos dan una imagen de la ciudad bastante más complicada de la que uno se imagina ahora, ¿no? Hay zonas privadas, barrios privados, como la Bienvenida, en fin, hay monumentos que no son foros, muy interesantes, son de esta época, los mausoleos. Las ciudades se quieren mirar no solamente los teatros, los anfiteatros, las cosas de siempre. Ahora hay otros monumentos que también pitan mucho, son muy interesantes. Los mausoleos. Los mausoleos, porque son las familias de cada zona que hacen monumentos a su dinastía, a su familia, a su origen, a su nombre. Y esos monumentos funerarios son auténticos monumentos públicos, hitos en los que la gente se identifica. La tumba de los ricos de mi pueblo. Así es, ¿no? Y son, cada vez adquieren más importancia, incluso con monumentos romanos, ¿no? En esta época del siglo II y III, nuestro territorio se le puede aplicar el ubique res publica. Todo el territorio está profundamente romanizado, intensamente romanizado, incardinado profundamente, estrechamente en la vida del imperio, económica, social, política. Hay muchísimos políticos de Roma de alto nivel que tienen tentáculos en la región, y hay algunos políticos de la región que tienen tentáculos en Roma, y algunos llegan a Roma y adquieren incluso cierta notoriedad, y esa es la prueba del 9. Esa es la prueba del 9. Es en este momento cuando en España ya ha tenido emperadores. Nuestros Obamas habían llegado ya a Roma unos años antes, ¿no? Y aquí hay gente, bueno, a nosotros quedaba todavía un poquito para llevar a nuestro propio Obama, que era Teodosio, ¿no? Un poquito más, pero también llegó nuestro propio Obama. Y cuando eso ocurre, ubique res publica. Sobre todo, este es el momento en que Roma ya no está en las ciudades, está en el campo. El escenario de la romanización no es ciudad, colonias y minería, sino ciudades y sus villas, sus territorios, sus explotaciones, su agricultura, su mundo agropecuario riquísimo. La ciudad es también un territorio, todo el territorio está repartido entre las ciudades, con explotación económica tradicional, agrícola y ganadera, con la minería, que es muy importante. Aquí había minería de plata, no solamente en la zona del sur, sino también en la zona de Guadalajara. Una minería que, en fin, tenía su importancia, de cobre, también en la zona de Guadalajara y Toledo, y también en la Sierra de Cuenca, de oro, sobre todo en Toledo, de hierro en el sistema ibérico. No son grandes menas, pero se les está explotando hasta hace muy poco tiempo. E incluso hay productos nuevos que no son tradicionales, ni oro, ni plata, ni hierro, ni cobre. El famoso lápiz especularis. El cinabrio. ¿Para qué usan los indígenas el cinabrio? Saben que eso colorea bien, pero ellos no hacen una explotación industrial de una cosa que pintaba muy bien. Se hace en época romana. La gran pintura romana sin cinabrio de hispano no es nada. No es nada, ¿no? El plomo. ¿Ustedes saben lo importante que es el plomo? Para las conducciones, para las callerías, para las atarjeas. Los grifos del imperio se hacen con plomo español. ¿Y el lápiz? ¿Y la sal? La sal gema. En fin, sal curativa muchas veces. Hay muchísimos productos nuevos, algunos estratégicos, que precisamente se explotan aquí. Y eso le da al territorio una viveza y una importancia, desde luego nada desdeñable. Incluso, por supuesto, hay nuevas explotaciones agrícolas, cultivos del vino, por ejemplo, que se introduce ahora. La madera, la explotación de la madera de la sierra sobre todo de la Sierra de Cuenca, se hace ahora en época romana, para exportar esencialmente al norte de África, como se sigue haciendo hasta época musulmana bien avanzada. En época musulmana. Que la ciudad se mete en el territorio no cabe duda. Este es el impresionante y poco conocido embalse de Toledo. Embalses romanos de España, los de Mérida, como no. Bueno, pues son bastante tibios en comparación con el de Mazarambroz.
Fuentes Quebradas se llama, en Mazarambroz, en la Jara toledana, muy lejos de la ciudad, ¿no? Bueno, Toledo es que es una gran ciudad, ¿no? Y decide cómo es su territorio y para qué usa su territorio. Una parte de su territorio es una cuenca hidrográfica, coge agua para que beba la capital. Los romanos son capaces de llevar agua a Toledo. Saben ustedes que en el siglo XVI el ingenio de Juanelo Turriano consiguió llevar la capital de España, de la España que había conquistado América, agua del Tajo. Y gracias. Y fue un ingenio que dejaba maravillados a todos los pueblos del mundo, ¿no? Y los romanos llevaban agua abundante, de buena calidad y en mucha mayor cantidad que en ese momento, ¿no? Con embalses como el de Mazarambroz. Desde luego, la romanización a partir de este momento es una romanización ubicua y en función de las explotaciones agropecuarias, las villas. Nosotros arqueólogos llamamos villas a un montón de explotaciones que no sabemos muy bien qué son el hábitat rural, son conocidas muchas de ellas por la riqueza de sus construcciones, empiezan todas en la mitad del siglo I después de Cristo y siguen, una fase muy modesta, pero luego siguen creciendo. Por cierto, y esto es muy interesante, aquí en nuestra región tenemos algún posible antecedente de las villas romanas. Los romanos no se inventan las villas como sistema de explotación privada del territorio. Lo copian de los egipcios, lo copian de los griegos, pero aquí tenemos, en la zona de Almansa se han descrito posibles establecimientos rurales de época pre-romana y que probableblemente sean antecedentes como los que ya conocemos en el norte de Jaén de época púnica o en la zona también de época púnica de Carmona o los alrededores de Sevilla. Fíjense ustedes la iberización de este territorio, si había llegado lejos antes de llegar los romanos. Aquí había ya territorios romanizados antes de llegar los romanos, que es lo que quiero decir. Villas como esta. Esta es muy conocida también, muy mediática, la Villa del Tomate de la región. Carranque es un parque arqueológico, muy excavada, bien museada, bien conocida, pero como Carranque hay un montón de ellas más, pero un montón de ellas más. Un montón. Alrededor de Toledo tenemos un montón. En el propio Toledo, este es el mosaico de Vega Baja, que es impresionante, ¿no? No tiene nada que ver con los de Carranque, por muy feo y simpático que nos parezca este señor de barba que hemos visto antes, ¿no? Unas villas espectaculares, que efectivamente tienen que ver cuando Toledo se convirtió en una capital al lado de Mérida y disputándole a Mérida, la propia capitalidad de España, ¿no? Tiene que ver con esto. Tenemos muchas más. Hace muy poco tiempo, si es por mosaicos, lo que es lo que llama la atención, las villas, los mosaicos. Oh, el mosaico de Carranque. Si es por mosaicos, pues hombre, sí, están muy bien los de Carranque, no son tampoco nada del otro mundo, pero en fin, en España los buenos mosaicos son los de la Olmeda, el territorio hermano de más arriba del sistema central, ¿no? Pero es que hace 4 días ha aparecido también en Cuenca un mosaico que no tiene nada que ver con los de Carranque y con el de Noé, por ejemplo. Las bodas de Atis y de Cibeles, de los dos dioses, ¿no? Hierogamia. Fíjense ustedes qué pedazo de mosaico, parece una pintura, verdaderamente parece una pintura. Si se enseña así, nadie sabe que esto es un mosaico, de una calidad de lo mejor del imperio. Carranques, hay un montón de Carranques, y nos da una prueba de la riqueza, de la pujanza, de la cultura, del desarrollo de este territorio, donde había un montón de gente viviendo así en el campo. Rielves, Puebla de Villanueva en Toledo, hay un montón de sitios así, con monumentos funerarios como estos. Los señoritos se enterraban como emperadores, en monumentos funerarios como los auténticos emperadores, copiando al propio emperador. Algo verdaderamente espectacular, ¿no? Estos ricos que tenían grandes extensiones de terreno en nuestra región, ¿no? En nuestro territorio. Aquí en Albacete hay una buena colección de villas romanas y, en fin, si quisieran excavar saldría algún Carranque o más que Carranque, sin ninguna duda. Si se ponen, seguro, ya lo hay. En Balazote, por cierto, muy cerquita del sitio este tan raro de Santa Ana, hay que va a haber ahí, Santa Ana, Balazote, con el cerro este del bronce, en fin, eso hay aquí al lado de Albacete, ahí pasa algo, no sé qué pasa, pero aquí al lado de Albacete tenéis algo ahí arqueológicamente interesantísimo. Eso hay que hacer algo, ¿no? Habrá que hacer algo con eso, porque hay una secuencia de yacimientos, de sitios muy, muy, muy interesante. Pues las famosas muñequitas estas, ¿no? La tumba de una niña,
con esas 5 muñequitas que deben de ser 4 al final, Al final van a ser 4, pero da igual, 4 que 5 da lo mismo, ¿no? En fin, pero no solamente el azote, Zulema, Ellín, no el Tolmo, el propio Ellín. Excavaciones muy recientes en Ellín han aparecido lo que parece unas termas, y claro, es que conocemos el mosaico de Ellín, que es también importante, impresionante, un mosaico de estos de precioso, ¿no? Un mosaico precioso de los meses del año, pero es que en Ellín también han salido de estos posesores uno de esos sarcófagos que parece que solamente lo hay en las capitales. Parece que solamente se enterraban en las capitales gente en sarcófagos. Era muy difícil llevar sarcófagos a las ciudades pequeñas, se rompían. En España solamente tienen sarcófagos ciudades grandes como Zaragoza, Valencia, Barcelona, Tarragona, Córdoba, Sevilla y Toledo. Y Ellín, probablemente en relación con el Tolmo. Ellín debe de ser una villa de estas suburbanas del Tolmo, ¿no? Y por tanto nos está poniendo al Tolmo como una de las grandes ciudades, que ya lo fue en época prerromana, lo siguió siendo, no mucho, en época romana, pero en época tardorromana debió de ser una de las grandes capitales que la arqueología ha demostrado ser. Otra de esas grandes capitales. Toledo acaba siendo la capital de todas las Españas, pero el Tolmo es otra de esas grandes capitales, muy bien conocida desde el punto de vista arqueológico, sede de un obispado. Ubique res publica. Una visión, yo creo, completamente distinta, necesaria, de nuestra época romana, por encima de los tópicos de la conquista, de lo indígena, de lo paleto o de lo soberbio, de la mirada desde dentro o desde fuera, por encima de los tópicos. La arqueología nos ha enseñado que esto fue un trozo de Roma, plenamente de Roma, muy de Roma, y que yo creo que todavía lo seguimos siendo, en algún sentido. Todavía seguimos perteneciendo, creo que por derecho propio, a esa comunidad cultural, ideológica, lingüística, que es el mundo latino, que es un poco el corazón del mundo occidental. Y eso se gestó aquí, en este momento que he querido sintetizar en unas cuantas imágenes. Pues por mi parte nada más. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues esto sería todo.